Entonces, en el apunte, que dice el año 20, pero estamos en el año 21, de derivadas parciales, bueno, aparece la pequeña introducción. Fíjense que acá aparece el dibujo que a mí me interesa que ustedes consideren, porque es importante saberla, porque esto nos va a permitir lo que va a venir después, que son gradientes y esas cosas. Esto nos va a ayudar a la comprensión de eso. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, esta curva, fíjense lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros el día de ayer vimos, nosotros tenemos una superficie, que es la superficie ploma, y por ejemplo tenemos un punto x sub 0, y sub 0, y ese puntito tiene una cierta altura que representa la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. O sea, el valor que nos da la función evaluada en ese punto corresponde a la altura, que sería el z sub 0. Y este puntito que está acá, que en el espacio, es el punto x sub 0, y sub 0, f evaluado en x sub 0, y sub 0. Eso lo vimos ayer. Entonces, en este punto uno puede trazar una recta tangente en este punto. Esta recta tangente en este punto, si uno la puede dibujar, la puede graficar en un plano. Fíjense que si nosotros tiramos el plano, ese que se los dibujé ayer, hasta me acuerdo con qué color se los dibujé, pero ahora voy a cambiar el color, voy a poner un color más anaranjado. Si nosotros trazamos acá en el I sub 0, miren acá, en el punto I sub 0, tiramos un plano que atraviesa la superficie. Este es el plano. Bueno, pero obviamente acá infinito para allá, infinito para abajo, infinito para arriba, para todos lados, va a cortar a la superficie en esta curva azulita, que es esta curva que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva, fíjense que, ¿se acuerdan que hicimos un zoom? Esta curva uno la puede dibujar en un plano, en este plano que está acá, y esta curva uno puede trazar una recta tangente, que es esta que está acá. Esa recta tangente a ver, déjenme bajarle el volumen, porque hay harto ruido en un hogar, aparte en el mío, porque hay una máquina afuera que está sonando. Esperen un poco, déjenme bajarle el volumen a todos, más mejor. Detalle que no le puedo bajar el volumen a la máquina que está sonando en mi casa, así que hay que aguantar un ratito. Espero que no se escuche mucho. Esta curva que está acá, nosotros al trazar esta recta tangente, esta curva que aparece acá, lo que me interesa que rescaten es que la ecuación de esta curva, espérenme, lo voy con lápiz rojo, la ecuación de esta curva es z igual a f evaluado en x, y sub 0. Y si ustedes se fijan, esta curva, que es esta curva azul, es como la representación de una función z igual a una f de x. ¿Por qué? Porque f de x, y sub 0, esta es constante, esta es la variable, y esta es la función que depende de la variable x. ¿Se fijan? Entonces nosotros podemos reconocer esa curva de manera clara y precisa, ¿de acuerdo? Usando esta fórmula. ¿Ok? Ya, eso es lo que vimos el día de ayer, esa es la interpretación geométrica. Derivada parcial, vuelve a aparecer el mismo dibujo, la definición de la derivada parcial, lo mismo, ahí está la fórmula, que es lo que vimos el día de ayer, con la analogía cuando hacemos la derivada de f respecto de y. Ahora fíjense que se corta en el plano x igual a x sub 0, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros calculamos la derivada de f respecto de y, en vez de cortar, fíjense acá que es la misma gráfica, en vez de cortar en y igual a y sub 0, nosotros cortamos en x igual a x sub 0. Recuerdo que sería este plano que está acá. ¿Ok? Bla, bla, bla. Ejemplos. Las derivadas parciales nosotros ayer empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir, vamos a hacer ejercicios, aquí hay ejercicios resueltos, para que ustedes los puedan estudiar, ¿ya? Salen todos con su respuesta. Vamos a hacer ejercicios así más difíciles. Por ejemplo, estos son propuestos, ¿ya? Entonces de aquí vamos a extraer algunos ejercicios, los vamos a hacer en la pizarra, y después vamos a hacer otros ejercicios calculando algunas curvas de nivel, ¿ok? Entonces de aquí voy a sacarle una foto a estos ejercicios, si quieren ustedes también le sacan foto, porque yo si abro la pizarra no tengo acceso a mirar de nuevo la guía, menos que me salga del lado de la pizarra. Ya, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de ese listado, ¿ok?
déjeme, ya, entonces, por ejemplo, ejercicios. ¿Se siente mucho ruido o no? Más o menos. ¿Sienten una máquina? O sea, muy leve, no se escucha casi. Ya, qué bueno, gracias. Menos mal. Supongamos f de x, y igual a x por y menos 1. Voy a seleccionar algunos que voy a hacer yo y después les voy a pedir a ustedes que hagan otros, ¿ya? Vamos a hacer en dos variables primero y después le vamos a agregar z. Es lo mismo. Ya, entonces determine de f de x y de f de x. ¿Ok? Ya, entonces vamos a partir con el primero. En el primero tenemos que la derivada de f respecto de x, de la misma manera, es asumir que y es constante, por lo tanto la x es variable en este caso, luego nos va a quedar la derivada de algo elevado a un número, eso sería 2 por xy menos 1, elevado al número menos 1, por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Usando regla de la cadena, la usual. Por la derivada de lo de adentro sería la derivada de lo de adentro respecto de la variable x, por lo tanto sería y. ¿Ok? Y esto nos va a quedar 2xy cuadrado menos 2y. Eso sería de f a de x. De f a de y, lo mismo, 2 por xy menos 1 elevado a 1, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro respecto de la variable y, que es x. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado y menos 2x. ¿Ok? ¿Ya? Ahora el 13 lo vamos a hacer acá abajo. Si hay alguna pregunta, ustedes me interrumpen. ¿Ok? De F a D F va a ser una grata interrupción para poder, me van a dar la oportunidad de explicarles, pero si están entendiendo todo, guarden silencio nomás. Derivada de esto respecto de X va a ser la derivada de E elevado a algo, que sería E elevado al algo por la derivada del algo, ¿no es cierto? La derivada del algo respecto de la variable X, o sea, sería por 1. Por lo tanto, va a ser E elevado a X más Y más 1 nomás. Y la derivada de f respecto de y, en este caso particular, la misma forma, e elevado al algo sin hacerle nada, por la derivada de el algo respecto de y, que también sería 1. Por lo tanto, este es un caso donde la derivada parcial respecto a la variable x es igual que la derivada parcial respecto a la variable y. ¿Alguna pregunta respecto de estos dos ejercicios? ¿No? Ya, ok. Ya, Profe, diga. ahí el menos 1 en la 5, bueno, Ya. ya lo borro, pero había un menos 1. Ese menos 1 era 0, ¿cierto? Pucha, estimado, no me preguntan. No sé. La derivada del menos 1, claro, porque cuando usted deriva lo de adentro, tiene que derivar, por ejemplo, si estamos sacando la derivada parcial de f respecto de x, usted deriva x por y menos 1 respecto de la variable x, entonces va a ser solamente y, la derivada de x por y respecto de x es y, menos la derivada del 1 que es 0. Entonces, porque también Ya. el 1 es constante, entonces por eso le queda y menos 0, y eso es y. ¿Ya? Creo que le respondí la pregunta, creo. ¿Sí? Ya, perfecto. En el 14, fíjense que tenemos f de x, y igual a esto, por lo tanto de f a de x va a ser igual a, esto lo vamos a considerar obviamente como un producto, ¿no es cierto?, de dos cosas, elevado a menos x y seno de x más y. Va a ser la derivada del primero respecto de x, que sabemos que es esto, por el segundo sin tocar,
más la derivada del segundo por el primero sin tocar. La derivada de seno de algo es coseno del algo, por la derivada de lo de adentro, pero aquí nos queda un 1, ¿no es cierto? Por 1, ¿cierto? Porque estamos derivando respecto de x. La derivada de x más y respecto de x sería la derivada de x, que es 1, más 0, ¿ya? Coseno del algo por el primero sin tocar. Entonces, si nosotros ordenamos un poquito esto, sería e elevado a este multiplicado por coseno de x más y menos seno de x más y. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? A ver, como la prueba de ustedes es una prueba con alternativas, yo les sugiero que de todas maneras tengan a mano las fórmulas de los cosenos de alfa más beta, senos de alfa más beta, que tengan el formulario de trigonometría a mano. ¿Por qué? Porque de repente puede que en la alternativa no aparezca exactamente esto, sino que aparezca el resultado después que ustedes han desarrollado estos términos. ¿De acuerdo? Así que tengan su formulario de trigonometría a mano para que puedan ver la equivalencia, ¿ok? ¿Ya? Después, bueno, en el mismo 18, la derivada de f respecto de y va a ser igual a la derivada del primero respecto de y, que es 0, por el segundo sin tocar, 0, más la derivada del segundo respecto de y, que es coseno de x más y, por 1, por el primero sin tocar. Entonces la derivada sería elevado a menos x por coseno de x más y. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio, estimados? ¿No? Ya, y en el 18, la derivada de f respecto de x es, acuérdense que esto que está acá es lo mismo que nosotros tengamos, acuérdense que lo ideal es cuando uno va a derivar, eso es lo mismo que tengamos coseno de 3x menos y cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Acuérdense de eso porque para que se visualicen bien cuál es la fórmula que tienen que ocupar para derivar, ¿ok? Entonces, la derivada de esto respecto de x va a ser 2, perdón, me cambié de lápiz, de color de lápiz, va a ser 2 por el algo sin hacerle nada, elevado a 2 menos 1, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de coseno de algo? La derivada de coseno de algo es menos seno del algo por, voy a escribir así el por, la derivada de lo de adentro respecto de x. O sea, fíjense cuánto sería la derivada de 3x menos y cuadrado, sería 3. O sea, esto al final menos 6 coseno de 3x menos y cuadrado. Cuando esto está elevado a 2 menos 1 es 1, ¿no es cierto? Por seno de 3x menos y cuadrado. Y eso que está ahí corresponde a la derivada de f respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿No sería menos seno o no? Acá está. Ah, ya lo paso para adelante ya. ¿Ya? Ok, súper. ¿Profe? Diga. Ahí no borré esa parte, no borré esa parte. El Euler elevado a menos x daba 0 en el caso cuando estaban sacando la derivada con respecto a y, ¿o no? Ya, listo, recuperé todo. Ah, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿De f de x o de f de y? De f a de x, o sea, de y. De f de y. La derivada de esto respecto de y va a ser la derivada del primero respecto de y, que es un 0, por el segundo sin tocar sería 0, ¿no es cierto? Corresponde a ese 0 que acabo de borrar recién, que no debería haber borrado, este cerito. Derivada del ¿Ah, eso primero, es porque se considera constante el x ahí? por supuesto, porque estamos derivando respecto Ya. a y. Por lo tanto, si x es constante, elevado a una constante sigue siendo otra constante, ¿cierto? Por lo tanto, la Ya. derivada elevado a menos x es 0 y eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ahora puedo? ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, pero es que ahí hubiese quedado Euler elevado a 0, ¿cierto? No, Y por eso dio 0, ¿o no? no. Si nosotros estamos derivando acá respecto de la variable y, voy a ponerla con verde, respecto a la variable y,
Aquí solo esto se considera como variable. Todo lo demás es constante. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros derivamos este producto de dos funciones, va a ser la derivada del primero. ¿Esto qué es? Respecto de la variable y. Esto es una constante respecto a la variable y, porque no tiene y. Por lo tanto, la derivada de esto es 0. Multiplicado por el segundo sin tocar, nos queda 0. Ya. Más la derivada del segundo respecto de y, que sería la derivada del seno de algo, que es coseno del algo, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro respecto de y va a ser la derivada de x, que es 0, más la derivada de y, que es 1. Por eso puse ese 1 ahí. Por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí abajo ustedes saben cuál es la variable. Y todo el resto es constante. ¿Ok? Sí, ¿Ya? Ya, súper. ¿Se entendió, cierto? Más o menos. Sí, ahora sí, profe. Ya, sí, profe. excelente, excelente. Ya. Y, ay, hicimos el 18 también. Ah, me falta de F de I, del 18. Ya. Ya, entonces, me cambié el lápiz. Ya, entonces ahora de F a de I, aquí va a ser igual. Entonces, estamos derivando esto. ¿Se acuerdan que hicimos el cambio, lo escribimos de manera conveniente como esto? Entonces, tenemos que derivar esto respecto de la variable i. Por lo tanto, la derivada de esto le va a un número. Bajamos el número adelante, 2 por coseno de 3x menos y cuadrado, elevado a 2 menos 1, bueno, 2 menos 1, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, que es la derivada de coseno de algo, la derivada de coseno de algo es menos seno del algo por la derivada de lo de adentro. Se fijan, reglé la cadena dos veces. ¿Qué cosa es la derivada de lo de adentro respecto de la variable y? La derivada de 3x, que es 0, menos la derivada de y al cuadrado respecto de y, que es 2y. O sea, sería por menos 2y. Y esto que está escrito acá correspondería a la derivada de esto. O sea, bajamos el 2, no le hacemos nada, le restamos 1 al exponente por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de coseno de algo? Menos seno del algo por la derivada del algo, de lo de adentro, respecto de la variable y, que sería en este caso menos 2y. Y si ordenamos todo esto, nos queda 4y coseno de 3x menos y cuadrado por seno de 3x menos y cuadrado. ¿Ok? ¿No sería menos, Menos por menos menos, por qué? estimada, No, menos por menos, más, perdón. menos, no, no, está bien, menos por menos, más, ¿ok? No, súper bien que pregunten, si a veces uno, ¿ya? ¿Estamos ok? Mire, yo estoy mirando las noticias y dicen, elaboraron propuestas de mínimos comunes, y yo como estoy en modo matemática dije, mínimo común divisor, o mínimo común múltiplo, un chiste fome, estimado. Y lo peor que quedó grabado. Ups. Ya, continuamos. Ahora voy a darles dos ejercicios a ustedes. Bien difíciles. Así, bien difíciles. Porque la idea es que hagamos ejercicios difíciles para que no se sorprendan en la prueba. ¿Ya? Voy a ponerle acá otros. También les pido que encuentren DF y después vamos a hacer en 3 variables y después, como les dije, curvas de nivel y eso es lo que tenemos preparado. ¿Ya? Entonces, miren qué lindo. Se me ocurrió recién. Okay. Listo, a trabajar. Tienen exactamente 5 minutos por ejercicio. 10 minutillos.
Manos a la obra. A ver, hay una fórmula que se requiere, en este caso, digamos, que se puede deducir a partir de la derivada de una función implícita, pero en cálculo 1, digamos, que es la siguiente. Ya, tenemos u elevado a b, es lo mismo que elevado a b con el logaritmo natural de u. La vamos a deducir y después se las voy a escribir. Puede tener algún formulario por ahí, pero... esta fórmula que está acá. Entonces, recordándonos que cada vez que uno tiene una función elevada a otra función, la derivada de una función elevada a una función, eso es lo que quiero decir como u y b son funciones, o corchitos que tienen variables, va a ser u elevado a b multiplicado por b' por logaritmo natural de u, más u' por b partido por u. Seguramente ustedes se acuerdan, esta formulita es de cálculo 1. ¿Ya? Ahí la deduje porque no me acordaba, no me la sé de memoria. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pensando en eso, para resolver estos ejercicios, cuando queramos sacar, por ejemplo, de la pregunta 1, yo lo voy a ir explicando y ustedes van comparando con lo que ustedes hicieron, ¿cierto? La derivada de la función f respecto a la variable x va a ser la derivada de esto respecto de x, o sea, esto que está acá es x elevado a un número, ¿cierto? Porque esta es una constante en este contexto. Entonces va a ser la derivada de x elevado a un número, acordémonos que es el número pasa para adelante por x elevado al número menos 1, por la derivada del x, que en este caso es 1. Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de esto respecto de x, más la derivada de esto respecto de x. Fíjense que ahora en este caso, esta es una función. En el ¿Profe? Dígame. Disculpa, ¿por qué el 1? Porque... perdón. Ya, usted me preguntó por qué por 1. Acordándonos, fíjense acá, usando la regla de la cadena, cuando uno tiene una función, un u elevado a un número, el número pasaba para adelante por u elevado a menos 1, por la derivada de esto que está acá. Lo que pasa es que en este caso particular de este ejercicio, la base era x, por lo tanto la derivada de x es 1. Podría no haberla escrito, pero la puse así como para acordarnos de esto. En caso de que la base hubiese sido otro corchito que contenga x. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ahora sí. Ya, súper. Ya, y ahora, fíjense que acá en este contexto que estamos derivando la función f respecto a la variable x, tenemos que pensar que esto es lo que vamos a derivar ahora respecto de x, por lo tanto, como el x aparece en el exponente, es una función, o sea, esta es una variable, por lo tanto, caemos en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ocupar esta fórmula. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? La derivada de algo elevado a una variable va a ser esto elevado sin hacerle nada, por, fíjense, b'. ¿Qué cosa es b? Lo que está acá arriba. Acuérdense que es u elevado a b. La derivada de x respecto de x es 1, multiplicado por el logaritmo natural de el u, o sea, de la base, más u'. U' es la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de x? ¿Cuánto es la derivada? 0. 0, exacto. Entonces, este 0 que está acá, que sería el u', 0 por esto partido por esto, nos queda 0 nomás. 0 por algo, 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, la derivada de f respecto de x va a ser esto más y elevado a x por el logaritmo natural de y. Eso que está ahí corresponde a la derivada. A ver, mírenlo, analícenlo, comparen con lo que ustedes hicieron y si hay alguna duda, pregunten. El pi queda como otro 0 también, ¿no? Ay, perdón, no lo consideré. Claro, lo que pasa es que como pi es constante, e es constante, esto es más 0. Ya, ok. ¿Ya? Profe, Diga. ¿cómo considero que era el i elevado a x una función? No, lo de arriba es función.
Porque Lo de la arriba es función. Claro, porque en este caso particular de esta expresión, como estamos derivando respecto de x, x es la variable. Por lo tanto, es un caso, es como cuando ustedes derivan 3 elevado a x respecto de x. Claro. Una constante elevado a una variable. La derivada de 3 elevado a x no es x por 3 elevado a x menos 1. Porque esta fórmula es esta fórmula que está acá, es cuando el exponente es una constante, un número. Y aquí el x es variable. ¿Me entienden? La derivada de 3 elevado a x respecto de x, aquí estoy bajando a una variable por si acaso, o sea, estoy dando un ejemplo. Sí. Y esta derivada es usando esta fórmula. ¿Por qué? Porque la variable está en el exponente. Cuando en el exponente no es una constante, usamos esta fórmula. Cuando el exponente es una constante, usamos esta otra. Entonces, en este caso, la derivada de 3 elevado a x va a ser 3 elevado a x por, fíjense la fórmula, b', o sea, la derivada de lo de arriba, que es un 1, por el logaritmo natural de 3, más u', que sería la derivada del 3 respecto de x, que es 0, obviamente, 0 por esto es 0. Así que, por lo tanto, la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por el logaritmo natural de 3. Un apartado. ¿De acuerdo? Entonces, acá, en nuestro caso, estamos en un caso similar. La base es constante y lo de arriba es una variable. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya, bien. Voy a borrar. Así que si hay alguna pregunta de esta parte, me dicen al tiro antes que borre, porfis. ¿Borro? Borro la 1, borro la 2, ya, borré. Y ahora vamos a sacar la derivada de f respecto de la variable y. Respecto de la variable y. Bueno, entonces ahora esto no es función. Ahora no, ahora no. Ah, ya. Ya, entonces ahora el i es la variable. La derivada de x elevado a una variable, fíjense, de nuevo tenemos que usar esta. Va a ser x elevado a i multiplicado por b'. ¿Cuánto es la derivada de, perdón, b' del i respecto de i? 1. Por el logaritmo natural de la base, que es x. Más u'. La derivada de x respecto de i sería 0. Y 0 por el otro, 0. Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de x elevado a i. Estamos derivando respecto de la variable i. Más, ¿cuánto es la derivada de i elevado a una constante? Va a ser la constante, pasa para adelante, por i elevado a x menos 1 por 1, pero no lo vamos a poner. Más la derivada de pi elevado a e, que es 0. Por lo tanto, de f de i va a ser x elevado a i por el logaritmo natural de x más x. Profe, Diga. disculpe la consulta. Esta clase la va a subir a más tardar hoy en la noche, ¿cierto? Sí. Claro, Sí. es que ahora no puedo seguir en clases porque surgió una emergencia, entonces... No hay problema, estimado, tranquilo, resuelva su emergencia y ve la grabación en la noche. No hay, Vale, muchas gracias, profe, gracias por la comprensión. Hasta luego. estimado, hasta luego. Oye, ojalá que no sea una emergencia muy grave, algo malo. Que sea una emergencia, ¿cómo se dice? Esa emergencia que se puedan resolver. Ojalá. Ya, en fin. Entonces, esto es de f a de i, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? Siempre cuando, por ejemplo, en bueno, estamos sacando ahora Derivadas parciales. claro, cuando está la i arriba como función, tendríamos que aplicar la fórmula esa que está Ahí está, en la nube del i, en rosadito. claro. Y cuando es o sea, cuando es como base y estamos sacando la i, se aplica como la formulita azul. Acá el n es constante. Es constante. Y acá, ¿Ya? la fórmula es cuando es una función elevada a una función. Perfecto. Igual este es un caso Gracias, profe. de esta, esa es como la idea, ¿ya?
Ya, veamos qué pasó. Profe, Sí, diga. ¿no era una constante elevada a una función? Es que esta es general. Esta fórmula sirve para todos los casos. Si usted Ah, tiene, ya. si el u es constante, bueno, ahí cuando lo derive le va a quedar 0. Si el b es constante, ahí cuando va, le va a dar esa de ahí arriba. ¿Entiendes? O sea, esta sirve para Ah, ya. siempre. Pero lo que pasa es que esta la utilizamos normalmente cuando lo de arriba es una función, es un corchito variable. Porque si lo de arriba es una constante, usemos el tiro esa que es más sencilla en forma, digamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta es una función elevada a una función. Sí. Y esto es una función, un corchito elevado a un número, a una constante. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya. ¿Puedo borrar? Ya. Sí, profe. Ya. Vamos a borrar todo. La idea es que ustedes en la prueba no se sorprendan con ningún ejercicio. Digan, la vimos. Fácil, trivial. Eso esperaría yo que pasara en la prueba. Entonces, por eso pongo ejercicios así capciosos, que podrían aparecer, que los podrían pillar. Me falta un tercero capcioso, lo vamos a hacer en la misma. Ya, por ejemplo, f de x, y es igual a esto. Entonces, ¿qué sería de f a de x? Aquí habíamos dicho que a y b eran constantes, ¿no es cierto? En general, digamos, son números específicos. La derivada de f respecto de x, esto es un cociente, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, tomamos el denominador y lo elevamos al cuadrado, a x menos bi al cuadrado. Derivada de lo de arriba respecto de x es a por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo respecto de x, que es a por lo de arriba sin tocar. ¿Cierto? Y en este caso podríamos desarrollar, nos queda a cuadrado de x menos abi menos a cuadrado de x menos abi, y todo esto partido por y el denominador lo dejamos tal cual, y se nos va este con este, y nos queda menos 2abi partido por ax más bi al cuadrado. Y eso que está ahí corresponde a la derivada de f respecto de x. ¿Estamos ok? Sí. Ya, ahora vamos a sacar de f a de i. La derivada de f respecto de i, misma cosa, como es un cociente, voy a hacerlo con otro lápiz mejor para diferenciarlo. Nos va a quedar ax menos bi al cuadrado, derivada de lo de arriba respecto de i, que sería b, por lo de abajo sin tocar, por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo respecto de i, que sería menos b, por lo de arriba sin tocar. Y voy a borrar acá. Entonces esto va a ser igual a, copiamos lo de abajo, abx menos b cuadrado y más abx menos b cuadrado y. Se va, no se va nada, a ver, menos más abx, más, no, pues es más no, ¿cierto? Porque menos por menos más con este, entonces este se va con este, y nos queda 2abx partido por ax menos bi al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Sí. Uno más. Problema número 3. Uno más de estos, digamos, porque después vamos a hacer curvas de nivel. Problema número 3. Problema número 3. F de x, y, z. El último, digamos.
No, te muy fome. Así como bien raro, así. Ya, ese. Saquen de f a de x, de f a de y y de f a de z. Eh, 5 minutos. Manos a la obra. Ya, revisemos nomás. Dice, de f de x, la derivada de f respecto de x, bueno, de nuevo, lo mismo, tenemos una función elevada a una función, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, copie lo mismo sin hacerle nada, multiplicado por la derivada de lo de arriba. La derivada de coseno es menos seno por la derivada de lo de adentro respecto de x sería iz, ¿no es cierto? Más u', o sea, la derivada de esto respecto de x, que sería la derivada de seno de algo, que es coseno del algo, por la derivada de lo de adentro respecto de x, que sería y, multiplicado por b es lo de arriba. Estoy siguiendo al pie de la letra la fórmula de la derivada del u elevado a b. Y esto que está acá, partido por el u, sin hacerle nada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se podría reducir un poco juntando esto con esto, diciendo que esto es la cotangente de x por y, pero con esto basta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en este, estimados? Profe, ¿Sí? ¿y el logaritmo natural que tenía la formulita, dónde va? Me lo comí, parece. Ahí va. Aquí está. Ahí me lo comí. Aquí. Creo. A ver, no sé. A ver, espérese. Es b', u elevado a b. La derivada del coseno es menos seno del algo por la derivada del algo. Y esto multiplicado por, ahí me lo comí, por el logaritmo natural de el u, que sería seno de x. Gracias, estimado, me lo había comido. Y eso que almorcé, pero igual. Gracias. Eso me faltaba. Por. ¿Ya? ¿El resto estamos ok? ¿Sí? Ya, hagamos de f de y. Misma cosa. Seno de xy elevado a coseno de xyz multiplicado por Profe, b'. ¿Ah? ¿Sí? una consulta. El logaritmo natural está multiplicando al YZ, ¿cierto? Estimado, escribir esto no es la palabra ln multiplicando a x. Esto es una No, expresión. me estoy refiriendo a lo que tiene ahí arriba en rojito, el logaritmo natural del seno, XY, si está Sí, multiplicando lo que está ahí está. YZ. Sí, a todo esto. Ah, ya me Ah, asustó. ya. Pensé que usted me estaba diciendo el logaritmo natural como una cosa que multiplicaba esto y ahí me dio pánico. Pero no, sí, Ah, es lo que usted dice. ¿Ok? ya. Ahora de nuevo de f de y, derivada de u elevado a b. b', derivamos el coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de xz multiplicado por la derivada de lo de adentro respecto de y, o sea que sería xz. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es seno de xy. ¿Ya? Esto es la primera parte. Más, dice la fórmula, u', o sea, la derivada de la base, que sería la derivada de seno, que es coseno de xy, multiplicado por la derivada de lo de adentro respecto de y, o sea, por x. Y esto multiplicado por b sin hacerle nada, o sea, por coseno de x y z. Y esto está partido por el u, que sería seno de xy. Ahí estamos ok, parece. Ahí no me comí ningún logaritmo. Según yo no me he comido nada más. ¿Estamos ok? Ya, y vamos a hacer la derivada de f respecto de z. La misma cosa. Seno de xy elevado a coseno de x y z multiplicado por
B', la derivada de lo de arriba respecto de z. La derivada de coseno de nuevo sería menos seno de x, y, z multiplicado por x, y, ¿cierto? Eso sería la derivada de lo de arriba respecto de z por logaritmo natural de la base. De nuevo, seno de x, y. Más, voy a escribirlo acá abajo. Bueno, ponemos el u aquí abajo tal cual. Y arriba, la derivada del u, la derivada de esto respecto de z. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de z? 0. 0, ¿cierto? 0 por b, que sería 0 por coseno de x, z. Bueno, esto es 0. ¿No? Lo escribí igual. ¿Ya? Y eso sería. Eso es 0 por si acaso. O sea, este término no aparece. Este término es 0, así que no estaría. Estaríamos hasta acá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Y eso. Ya, ahora, una pregunta para ustedes. No grabar. Ya, se supone que la curva de nivel es cuando nosotros vamos a cortar con una cierta constante en z, ¿de acuerdo? Se supone que esto que está acá es f de x, esto es el z, ¿cierto? Esto es z igual a 6 menos 3x menos 2y, ¿ok? Entonces, en el fondo, lo que tenemos que hacer es, en este caso particular, para estos distintos valores de k, y vamos a graficar. Entonces, vamos a graficar las distintas curvas de nivel. En el primer ejercicio, por ejemplo, tenemos que si k vale menos 6, se supone que estamos cortando la curva en z igual a menos 6. ¿Qué significa eso? Que menos 6 va a ser igual a 6 menos 3x menos 2y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es 3x más 2y igual a 12, o sea, va a ser la curva y igual a menos 3x más 12 partido por 2, partido por 2. O sea, va a ser la recta y igual a 3 medios x más 6, ¿cierto? Esto es lo que corresponde cuando z vale menos 6, o la constante es menos 6. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que cortan una recta, ¿ya? Y después, si k es igual a 0, bueno, esto es una recta, ¿cierto? Porque en general hay que identificarla, es una recta. Si k vale 0, vamos a tener 0 igual a 6 menos 3x menos 2y. Esto es 0, entonces nos va a quedar de nuevo 3x más 2y igual a 6. O sea, nos queda igual a menos 3 medios x más 3, ¿cierto? Es otra recta. Una recta, de hecho, que es paralela, si se fijan, a esta. También es otra recta. Y después cuando k vale 6, voy a borrar el enunciado para poder escribir arriba. Cuando k vale 6, esto es súper sencillo, esto es bien fácil. Y cuando k vale 6, simplemente vamos a tener, si k vale 6, vamos a tener 6 igual a 6 menos 3x menos 2y, nos va a quedar la ecuación 3x más 2y igual a 0, por lo tanto nos va a quedar y igual a menos 3 medios x. Y de nuevo es una recta. ¿Qué propiedad cumplen estas tres rectas? Si se fijan, tienen exactamente la misma pendiente. Por lo tanto, son tres rectas paralelas, ¿ya? Entonces voy a borrar acá. Simplemente las dibujamos en el plano, ¿ya? Las curvas de nivel se dibujan en el plano, ¿ok? En x, y. Entonces nos va a quedar, voy a bajar acá. Ya, entonces bueno, esto es como muy fácil, ¿cierto? Ya, para dibujar esta, x, y, cuando x vale 0 y vale 6, cuando x vale 2 y vale 3. Sería el punto 0,6, pongamos por acá, y el punto 2,3. 1, 2, 3, por acá. Entonces tenemos la primera recta, que sería esa. La segunda recta, esta que está acá, ¿no? Bueno,
Cuando x vale 0 y vale 3, cuando x vale 2 y vale 0. Sería el 0,3, 0,3, el 2,0. Acá claramente esta es una recta que es paralela a esta otra. Y la última, que es esta que está acá, que la vamos a dibujar con lápiz verde, que es una recta que pasa por el origen, ¿no es cierto? Esta. Cuando x vale 0 y vale 0, cuando x vale 2 y vale menos 3. Entonces el 0,0 y el 2, menos 3. 1, 2, 3. Por aquí más o menos, por ahí. Y la gráfica nos quedaría eso que está ahí. Y claramente cualquier curva de nivel va a corresponder a rectas paralelas a estas. ¿De acuerdo? Ya, esas serían las distintas curvas de nivel, la representación de las distintas curvas de nivel de esa función en esos puntos específicos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Fácil, ¿no es cierto? Bueno, porque bueno, igual este primer ejemplo era sencillo. Eran puras rectas. Ahora vamos a poner un ejemplo más en serio. Así. Profe, Dígame. esos valores que colocó en X y son con relación a los valores que les dio en Son la gráfica, arbitrarios, ¿cierto? ¿no? Son arbitrarios solamente para dibujar una recta en el plano. Y uno se da valores fáciles de calcular nomás. Los valores de X y Y son voluntarios. Ustedes los eligen. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso de acá, vamos a tener primero cuando k vale 0, nos va a quedar la curva de nivel 0 igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ustedes tienen que tener su formulario de cónicas a mano, por supuesto. Elevamos hasta el cuadrado y nos queda 0 igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esto claramente corresponde a una circunferencia centrada en el origen y con radio 3, ¿no es cierto? Después, cuando k vale 1, vamos a hacer hasta acá igual a 2 nomás. Cuando k vale 1, nos queda 1 igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Elevamos al cuadrado. Bueno, esto es circunferencia con centro en el origen y radio 3, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 1 igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, de donde nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a ahí, raíz de 8, que es raíz de 4 por 2, que sería 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿qué figura corresponde? Es una circunferencia también, centrada en el origen y radio 2 raíz de 2. ¿Ok? Esta que está acá. Y la tercera, por ejemplo, con k igual a 2, una cosa, 2 igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, partido por 4 igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 5, por lo tanto es una circunferencia centrada en el origen y radio raíz de 5. ¿Bien? Y simplemente dibujamos estas de acá, bueno, y la otra con k igual a 3, etc. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la curva de nivel si es que k vale 4? Yo voy a dibujar y ustedes me responden. La pregunta es, determine la curva de nivel para k igual a 4.
me quedo corrida, pero no sé, se supone que está centrada y bueno, me quedo mal en realidad. Me la voy a hacer. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Determinar la curva de nivel para K igual a 4. Esta es esta que está acá abajo. Esta es la verde. Ustedes están pensando mientras yo dibujo. Ah, sí, mientras yo estoy entretenida haciendo monitos. Y la otra es la raíz de 5. Es 2.2. Es súper pegadita. Ah. No, no. Ya voy a hacer un circulito si no. Me quedó chueco. Y ahí está la tercera que me quedó pésima, que es esa. Son circulitos concéntricos, ¿no es cierto? Con uno radio tanto. Y la pregunta mía es, ¿cuál es la curva de nivel para K igual a 4? En esta misma función. ¿Es otra circunferencia, o no? Sí, o sea, me dio x al cuadrado más y al cuadrado igual a menos 7. A mí también me dio lo mismo. Ya, y esa sería una circunferencia, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Respuesta definitiva, como para apostar una 11 con, así como, con un pan con palta. Un chiste fome también. No, pero igual a mí me da hambre. Haciendo clase me da hambre a cada rato, en realidad. Apostaría profe, no habla de comida, un pan no con... almuerzo. ¿Todavía no almuerza? Pero estimado. Oh, Profe, no de hambre, pues. ¿usted tampoco almorzó? Deja con las ganas. ¿Tampoco almorzó, estimado? No, Mm, mm. ni siquiera tengo palta. Y como yo no salgo a la calle, yo no estoy comprando cosas como lo que hay. Así, como lo que hay. No, si es verdad, si decidí seriamente no salir más a la calle. ¿Ustedes creen que lo que le pasó al profesor a mí me afectó harto? O sea, estoy así como psicópata del cuidado, así me califico y no me importa. No pienso salir a la calle. Si el virus va a llegar, escucha, y usted está tosiendo, hay uno que está enfermo parece, está tosiendo así como, pero espero que sea solo un resfrío. Ya pues, entonces me dicen ustedes que, a ver, dícteme lo que le quedó para acá igual a 4. ¿Qué le quedó? Me dijeron x cuadrado más y cuadrado igual a... Menos Menos 7. 7. Ya, ¿y esto qué representa? Estudiantes de cálculo 2. Una circunferencia, un círculo. Circunferencia. Circunferencia de centro 0,0. Ya, ¿y cuál es el radio de la circunferencia? Menos 7. Súper bien. Si lo tuviera en la clase, le pediría que me separara y me dibujara una circunferencia de radio menos 7. ¿Por qué se ríe?
Así que venga a la pizarra a dibujarme, porque si usted es capaz de dibujarme una circunferencia con radio -7, ¿qué quiere que le diga? Si es que usted es un marciano, una cosa rara. El radio de una circunferencia, Tiene que estimado, ser positivo. debe ser positivo. Mm. Si no sería número imaginario. Y esto que está acá es una contradicción, exacto. Porque no puede ser que un número al cuadrado más otro número al cuadrado nos dé -7, porque estamos nosotros trabajando en el mundo de los reales. ¿De acuerdo? Pero, Por lo Sí, tanto, pues, pero porque eso se pone en raíz. ya, ¿cómo entonces sería el radio? No, se pondría en raíz, entonces sería como un número imaginario. Raíz de -7, ¿cierto? Sí, Esto que está acá, Pero ¿y si multiplicamos por -1 toda la ecuación? claro, igual quedaría menos, pero quedaría menos y cuadrado yo le voy a- menos, o sea, menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 7. claro, lo arregló. ¿Y eso qué sería? Se parece a la fórmula del paraboloide, pero Se parece a la fórmula del paraboloide. El paraboloide, estimado alumno, vive en R3. o sea, ¿cómo se dice? A la a la hipérbola de 2 hojas, Hipérbola de 2 ¿o no? hojas. Ah, profe, tengo hambre. No estamos pensando ya. Ya, estimado, nada que ver, nada que ver. Ya, yo voy a asumir que es producto del hambre, estimados. Esto que está acá, lo que a ustedes les queda no es, ni aunque multipliquen por -1 y hagan lo que hagan, esto es una contradicción en los números reales. No puede ser que x cuadrado más y cuadrado sea -7. Si usted multiplica por -1, le queda eso. Y esto es también una contradicción, porque no puede ser que menos algo que es positivo le quede 7, positivo. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto es un imposible. Entonces, ¿qué responderían ustedes en una prueba que todavía no la hemos hecho? Sí. La tenemos que armar. En una prueba donde se les diga determine la curva de nivel en K igual a 4. Letra A. Les voy a poner 4 alternativas. Las vamos a inventar inmediatamente. Es una circunferencia con centro en el 0,0 y radio raíz de -7. Es una circunferencia con centro en 0,0 y radio negativo. Ninguna de las anteriores no existe. ¿Cuál de estas 4 alternativas ustedes marcarían como correcta? No existe. La D. Ustedes marcarían la D, ¿sí? Ya, Sí. estaría buena, estimado. Es la D. No existe la curva de nivel en K igual a 4. ¿Qué significa esto? Que independiente de cuál sea la figura, que no la vamos a graficar, independiente de cuál sea la figura, ahora podríamos visualizar qué figura es. Sí, ¿no es cierto? A ver, hagamos un esbozo de la figura. Fíjense que la función es z igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Si nosotros elevamos esto al cuadrado, nos queda z cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? O sea, nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Y qué cosa es esto? Ustedes que son expertos en cuádricas, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa figura? Ustedes por lo menos deberían tener el formulario a mano. ¿Qué es esa figura? Ya, pues miren el formulario, si ustedes tienen todo a su disposición. Es un elipsoide. Elipsoide. Miren su formulario.
De verdad que renuncio al curso. Si nadie me dice qué cosa es eso, me voy a enfadar. Ah, ya hasta ahora no me he enfadado todo el semestre con nadie. He vivido en paz. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto, estimados? Miren la fórmula de las cuádricas. Claro, no es una cuádrica de las más difíciles. Usted tiene el elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, pero esta es no alcanza a salir dentro de las cuádricas porque es como la más fácil de Pero, todas. profe, ¿Ah? pero si eso lo pasa abajo dividiendo a cada una de esas de las variables, Ya ahí le queda un 1. sí, Y ahí va sería como la elipsoide, pues, ¿o no? estimado, eso es cuando son distintos, o por lo menos uno es distinto acá abajo, pero cuando son todos iguales, ¿qué cosa es esto? Ay, estimados, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en el plano? En Una X. esfera, Esto que está acá es un círculo, ¿cierto? De radio 3. sí, ¿Qué es esto? una esfera, Así es. ¿Y cuál es el radio de esa esfera? 3. 3, ¿no es cierto? Entonces esto es así. Ay, borré mi eje. Esto es una esfera, así una pelotita redondita, que a mí no me va a salir tan redondita, pero es una esfera. Una pelotita. Centrada en el origen, porque no hay corrimiento ni en X, ni en Y, ni en Z. ¿Y de qué radio? 3, ¿no es cierto? Su radio es 3. ¿Sí? Es una esfera que tiene por radio 3. ¿De acuerdo? Eso es la figura, esto que está acá, ojo con esto representa esta relación. Pero si nosotros estamos pensando en la función, que esto que está acá es una f de x, y igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, si esto es una función, acuérdense que lo analizamos antes, tenemos que considerar solamente el casquete de arriba o el casquete de abajo, porque a un punto x sub 0, y sub 0 no le pueden corresponder dos puntos. O sea, imagínense que acá tuviéramos el x sub 0 y aquí tenemos el y sub 0, aquí se genera en el plano un punto x sub 0, y sub 0 que tiene una cierta altura, que corresponde a la imagen de este punto, el x sub 0, y sub 0. Pero sucede que si dejamos los dos casquetes de la esfera, a este punto que está acá abajo le correspondería otro acá abajo, y eso no puede ser en una función. Es por eso que nosotros borramos la parte de abajo y nos quedamos solamente con la parte de arriba. O sea, pensamos que esto es la gráfica de esta, es solamente el pedacito que está acá. Digamos, pasa para el otro lado. O sea, estoy pensando en esto, en una mitad de esfera, ¿de acuerdo? Para que sea función, ¿ok? Porque de lo contrario esto no es función. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Cuando se supone que esta acá corta en 3 y en 3. ¿No es cierto? Mire, dibujé aquí un I, pero es una Z, obviamente. Ah, es una Z. ¿Tiene hambre, profe? Ah, no, sí, hay escritura nomás. X, Y, Z. Esto que está acá es una esfera, ¿de acuerdo? Es una semiesfera. Entonces, y se supone que la cáscara, esta cáscara, aquí viven todos los puntos que son las imágenes de los distintos X sub 0, y sub 0 que ustedes toman acá abajo. Entonces, cuando yo les pido la curva de nivel en K igual a 4, en el fondo lo que estamos haciendo, estamos cortando en un plano acá arriba la figura, pero sucede que si cortamos con un plano acá arriba, la figura no se corta. ¿Se fijan? No se corta, ¿por qué? Porque está arriba de la figura. Aquí en el plano X igual a 4 no hay figura. ¿Se fijan? En cambio, Por eso es que nos da -7, ¿o no? exacto, no existe esa curva de nivel. Cuando hablamos de la curva de nivel, es la curva que aparece cuando usted hace corte. Por ejemplo, si nosotros cortamos, me parece que la otra que cortamos acá fue en X igual a, no me acuerdo, 6, no, 2,
2 o algo así, no me acuerdo, igual a, sí, 0, 1 y 2. Cuando cortamos en 2, es esta. ¿Y qué figura queda? Cuando nosotros hacemos el corte, quedó un circulito. ¿Qué circulito? Uno de estos circulitos que están ahí, porque se me olvidaron los colores, cuál representaba cuál. ¿Me entienden? Es un círculo. Este círculo es uno de los círculos que nosotros dibujamos acá en el eje XY. ¿Ok? Entonces acá sí tiene sentido. Y podemos poner K igual a 0, K igual a 1, hasta 3. Pero los valores de K, que pueden ser, por ejemplo, números negativos acá abajo, tampoco van a existir. Por eso no existe la curva de nivel cuando K vale 4, porque estamos cortando nuestra superficie en un plano donde no corta la superficie. No hay intersección entre el plano y la superficie. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. ¿y si nos dan el K negativo? No ¿No puede ser existe tampoco eso? tampoco puede ser, porque si K Ya. fuese un número negativo, ponga K igual a menos 4 o menos, Eso significa que estamos cortando abajo, ¿no? sí, pero el punto es que como estamos analizando en el contexto de esto como una función no puede tener casquete de arriba y casquete de abajo, porque para que algo sea función, a un punto x sub 0, y sub 0 le tiene que corresponder solo un z, solo un punto. Y en este caso, si tomamos el casquete de arriba y el casquete de abajo, a un punto le va a corresponder un punto arriba y también le va a corresponder un punto abajo. Y eso no es una función. Por lo tanto, si usted toma K igual a menos 4, no va a existir. No, tampoco va a haber, o sea, usted la va a poder encontrar, digamos, le va a quedar a lo mejor, no sé, si pone el menos 4, le va a quedar una expresión, pero esa expresión no tiene que ver con el contexto que nosotros estamos trabajando, que es funciones. ¿De acuerdo? Una función usted toma solo uno de los dos casquetes. ¿Ok? ¿Ya? Ya, o sea, yo preguntaba porque igual, o sea, si cortar abajo y no preocupáramos como de tomar el casquete de abajo, estaríamos tomando un casquete, ¿o no? A ver, lo que pasa es lo siguiente, estimado. Si usted piensa esto, que nosotros estamos hablando en términos de función, usted podría considerar la parte de arriba o podría considerar la parte de abajo. No puede tomar las dos partes, porque si toma las dos partes, esto no sería función. ¿Entiendes? O sea, lo que quiero decir que toma o la raíz negativa o la raíz positiva. No puede tomar las dos. Y yo me acuerdo que cuando les expliqué esto, también les expliqué, por ejemplo, cuando uno trabaja en el contexto f de x igual a la raíz de x, para que esta gráfica, ahora volví a cálculo 1, para que esta gráfica, esta curva represente una función, usted tiene que tomar o la parte de arriba o la parte de abajo. Y normalmente uno borra esto de abajo y se queda con este pedacito nomás. Entonces, de forma tal de que, por ejemplo, la raíz de 4 usted la considera como solamente el 2. No considera el más menos 2. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que pasa acá. Tiene que tomar, para que esto sea función, el casquete positivo o el casquete negativo. Pero no puede tomar los dos. No puede tomar la esfera entera como una función. ¿Ok? ¿Ya? Sí, profe. Ya. Ahora, eso sería, estimados, la prueba entra todo hasta derivadas parciales de orden 1. No entra la regla de la cadena. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa con el paro. Obviamente si hay paro, vamos a tener que hacer un movimiento, pero yo les mando un anuncio, les aviso cuál es la situación para que ustedes, bueno, vean qué es lo que pasa de aquí para adelante. ¿Ya? Así que hay que esperar lo que se decida en las asambleas.